Lorena Benito Escrivá es abogada de Legalitas, está especializada en Derecho Civil y de Familia. Lorena, bienvenida. Hola, muchas a gracias. Diario de la Noche. En España, la gestación subrogada no está regulada de ninguna manera. No, a ver, sí que está regulada en un sentido negativo, es decir, nosotros tenemos nuestra ley de reproducción asistida, que es del año 2006, y en esta ley explícitamente en el artículo 10 se dice que cualquier contrato de gestación, o sea, para que se haga la gestación de un niño a través de, bueno, los mal denominados vientres de alquiler, es nula de pleno derecho. Lo que sucedió en España legislativamente fue que, pese a que la ley esta en el año 2006 decía esto, efectivamente nos dimos cuenta, o el legislador se dio cuenta de que esto sucedía y que efectivamente había que hacer alguna regulación, por pequeña que fuera. Esto ocurrió en octubre del año 2010, cuando hubo una circular de la Dirección General de los Registros y Notariados que regulaba aún explícitamente o por encima cómo podría hacerse. Y aquí diferenciábamos en función de dónde estuviera la madre gestante. Es decir, si por ejemplo la madre gestante estaba pues en Estados Unidos, lo que se hacía en estos países era, efectivamente, se contrataba con esta madre gestante, los padres comitentes o intencionales, es decir, aquellos a los que tenían la voluntad de contratar con esta persona, contrataban con ella y acordaban, ya sea por precio o sin él, es decir, no necesariamente tiene que ser por precio, el llevar a cabo este contrato. Los países estadounidenses, o sea, todos los estados estadounidenses, lo que hacían era recogían en virtud de una sentencia este hecho, es decir, este nacimiento, y esta sentencia nosotros, a través del procedimiento de exequatur, se reconocía en España. Es decir, que unos padres que quieren un niño por gestación subrogada no pueden llegar a un acuerdo con una mujer aquí en España. Pero no. Si llegan a un acuerdo con una mujer que viva en Estados Unidos, donde allí sí se reconoce esa práctica, cuando vuelven a España, el niño es suyo legalmente de pleno derecho. Tienen un problema, o sea, tienen el problema. Aquí diferenciábamos los países como por ejemplo Estados Unidos, que tenían una sentencia y eso se reconocía por el exequatur, o los países como por ejemplo Ucrania y Rusia, que lo que tenían era un certificado de nacimiento. Este certificado efectivamente sí que estaba apostillado y nosotros veníamos en España. ¿Esto qué pasó? Que en el año 2014, concretamente en febrero, el Supremo reconoció ya, bueno, dictó finalmente sentencia por un caso del año 2005, es decir, con anterioridad incluso a la ley de reproducción asistida, que ella dijo que efectivamente esto no podía ser porque era contrario a nuestro orden público. Con lo cual teníamos un problema. ¿Cuál era nuestro problema? Que el padre, sí que el padre biológico era reconocido, porque por norma general era su semen el que se había sido usado, pero no era reconocida la madre comitente. Es decir, teníamos que se inscribía al padre verdadero, digamos al padre biológico y a la madre gestadora, pero la madre comitente quedaba en un sino. Entonces esta madre lo que hacía era un procedimiento de adopción, digamos, del hijo de su cónyuge. ¿Y eso sigue así en este momento en los sitios donde no hay sentencia? Sí, ¿En todos los países está regulado? No. Me refiero a países de nuestro entorno, por ejemplo, de la Unión Europea, en Estados Unidos ya me dice usted que sí. ¿Está regulada esta práctica? En Estados Unidos, en México, donde ahora mismo están aceptadas estas prácticas son en Estados Unidos, en México, en Kazajistán, en Ucrania, en Rusia. Pero en la Unión Europea no. Bueno, Grecia hubo como un medio intento, pero al final quedó absolutísimamente en agua de barraja, como bueno. Y los padres que quieren tener un niño, que buscan una madre, un vientre de alquiler, vamos a llamarlo así, aunque usted me diga que está mal llamado, porque yo creo que así nos entendemos maternidad todos, subrogada, ¿no? sí. Los padres que buscan a esa mujer, en todos los casos se la paga, es altruista, como se pretendía pedir aquí en la Asamblea de Madrid. A ver, depende del caso, efectivamente, o sea, habrá que estar al caso concreto. La norma general, digamos, es que haya una contraprestación por este hecho, es decir, que efectivamente se trate con agencias o con empresas, digamos, especializadas a ello y que haya una contraprestación tanto, por ejemplo, pensemos en Estados Unidos, la sanidad no es pública, con lo cual el dinero que la madre gestante tiene que desembolsar para llegar a cabo a este hecho es un dinero importante, o si, por ejemplo, hubiera alguna complicación, ya sea durante el embarazo o durante el parto. ¿Pero le pagan los gastos médicos o le dicen, en función de cómo mira, acuerden? Tú vas a tener a mi hijo y entonces yo te voy a pagar todo este dinero? En función de cómo acuerden, por ejemplo. Es un pacto privado y lo que acuerden las partes va a misa. Totalmente. Ajá. ¿Y en otros, hay algún país en el que esa práctica sea altruista? Seguro que lo habrá, pero que, por ejemplo, que sea conocido...
Nosotros es que, por ejemplo, desconocemos, si nosotros contratamos, si yo voy, por ejemplo, a un país que no hemos señalado, Francia, y lo hago de esta forma, contrato una madre de alquiler, tengo un hijo, y luego esa madre renuncia, digamos, a esa gestación, no lo sé, o sea, se ha podido dar. Que se sepa, no es lo normal. O sea, que todavía estamos legalmente en este asunto, en un terreno en el que... Alegal, podríamos llamarlo. Claro, y entonces la situación es de una inseguridad jurídica tremenda. Tremenda, sobre todo para los padres, pero aquí lo importante son para esos niños. Es decir, esos niños, ¿qué pasa? ¿Quiénes son sus padres verdaderos? O sea, aquí creo que la protección que todos deberíamos velar sería efectivamente, por ese menor. Pues gracias, Lorena, por explicarnos cuál es Muchas la gracias. situación. Gracias, buenas noches.